Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Ante todo, disculpas por los minutillos que llevamos de retraso. Nos hemos despistado un poquito en esta ciudad preciosa, dando un poco de rodeos para llegar al sitio. Como digo, buenas tardes, y lo primero que tengo que decir es darle mi más sentido agradecimiento a los profesores José María Miura Andrade y Silvia Pérez González por haberme invitado, ¿no?, a la presentación de esta revista que hoy ve la luz, por lo menos oficialmente. Yo no sé muy bien si estoy aquí en calidad de responsable o representante de vuestra universidad, de nuestra universidad, la Universidad Pablo de la Vide, o estoy en calidad de amiga, admiradora y gran fan de estos dos ilustres profesores de mi universidad, pero lo cierto es que estoy encantada de estar aquí en este contexto precioso en Jerez, que la verdad es que hacía siglos que yo no venía, y creo que ha sido una ocasión de oro de poder estar aquí asistiendo al nacimiento de esta criatura que ya de entrada creo que está clarísimo que nace con un pan debajo del brazo. Así que felicidades de antemano por este fruto que hoy se pone encima de la mesa, que está aquí ahora. Bueno, es una revista que, por lo que he podido ya ver en internet, está bichando un poquito, pues es una revista que la verdad presenta tiene todas las luces de ser una de las grandes revistas de impacto en este país y fuera de nuestra frontera, que presenta grandes novedades, que voy a decir un poco más sobre ella después, una vez que haya dado la palabra a las personas que me acompañan en la mesa, que voy a pasar a presentar inmediatamente. Al final, pues si les parece bien a todos los que estamos aquí, pues yo diré alguna cosita más de lo que desde mi ignorancia en este tema, porque yo no soy de esta disciplina, pero sí que soy gran admiradora de ella, pues he podido sacar en conclusión después de haber estado hojeando el producto, ¿verdad?, esta obra. Me acompañan en la mesa, a mi derecha está, pues, como decía, el profesor titular de la Universidad Pablo de la Vide, José María Miura Andrade, gran amigo también de toda la vida. A mi izquierda tengo a Fernando Núñez, que es el jefe del Departamento de Patrimonio Histórico de la ciudad de Jerez. En aquel extremo tenemos a la profesora Silvia Pérez González, también una persona junto con el profesor Miura, pues muy querida en la Universidad Pablo de la Vide, que todos sabemos, y si hay alguien aquí que no lo sepa, yo por eso quiero decirlo, que son dos profesores que están haciendo una gran escuela en su ámbito, y eso pues es un orgullo para nuestra universidad y para las personas que tenemos la suerte de ser amigos de ellos. Y en el extremo contrario, de mi derecha, tenemos a Pepe Montero, que me han presentado como Pepe, así que yo digo Pepe, que es presidente de la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo. Y bueno, ya sin más dilación, creo que cedo la palabra, debo de ceder la palabra primero a los directores de las revistas, que son el profesor Miura y Silvia. Ya entre vosotros decidís quién de los dos habla primero, y así iremos avanzando en el turno de la palabra. Muchas gracias. Acércate un poco, no, el de mesa. Ahí. Buenas tardes. Se está acoplando. Ahora, ¿se me escucha? ¿No? Apagado, ahí está. Apagado. ¿Y ahora se me escucha? En el fondo no me escucha. No. Pero esto está sonando. No te pongas tan así. Tú déjalo aquí. ¿Quiere que me lleve eso? No, déjalo aquí. Habla. ¿Y ahora? Probando. ¿Me escuchan al fondo? Ahora sí. A ver si se Regular. escucha Bueno, voy a intentar hablar más fuerte. Muy buenas tardes. Yo sigo siendo Silvia, pese a las palabras que la vicerrectora ha dicho de mí, como me conocen ustedes. Aunque al final terminaré con agradecimientos, tengo que empezar por uno, a nuestros anfitriones, a los señores de Domé, por permitirnos estar aquí en esta belleza de palacio. Se lo decía a José Antonio Mingorance, yo me emociono. Dumezurita, exactamente. Yo me emociono, todavía me emociono cuando paso por los sitios por donde han pasado los personajes que yo estudio. Me pasa lo mismo cuando voy al archivo y me siento delante de los protocolos y
salen las calles, las casas, la gente. Yo me sigo emocionando. El día que no me emocione, pues tendré que jubilarme. Así que yo estoy profundamente emocionada de estar aquí en su palacio y se los agradezco profundamente. Yo voy a hablar de la revista, desde un punto de vista muy técnico, porque quiero que ustedes sean conscientes de la importancia que tiene esta revista. Esta revista nace de una idea del creador de las ideas, que es Manuel Antonio Marea Rodríguez. Él, por esta fecha, a José María y a mí, nos habla de un congreso, nos habla de una revista. Nosotros estamos de acuerdo con ello, nos entusiasma la idea, lo ponemos sobre el papel, pero en el papel no se pueden quedar las cosas hay que ejecutarlas. Entonces nosotros tenemos el brazo ejecutor en sentido positivo, que son los amigos del archivo. Los amigos del archivo, la asociación, con su presidente a la cabeza, es la que ha hecho posible esta revista y el congreso que recoge esta revista. Nosotros quisimos que tanto para el congreso como para la revista pues vinieran los mejores. Nos trajimos a un profesor que estaba en Oxford, trajimos a una profesora de la Sorbona, porque Jerez se estudia mucho por los jerezanos, por los que somos jerezanos de adopción, pero Jerez necesita ser conocido y que lo conozcan fuera de aquí, y para ello hay que traer a personas de importante calidad científica para que hablen aquí de sus investigaciones y luego hablen fuera de Jerez. Entonces, una vez que tuvimos el plantel de congresistas, se celebró un congreso que resultó ser maravilloso, todo estupendo, y ya llegó el momento de la revista. Lo primero que tuvimos que plantearnos, ¿qué queremos que sea la revista? Entonces ahí yo, que estoy muy institucionalizada, pues hice el empeño de que la revista tenía que tener los criterios de calidad que se les exige a las revistas de impacto. A ustedes de esto no les sonará mucho. Las revistas están en unos rankings, y para estar en el ranking, y estar en el ranking supone que te conozcan, hay que cumplir con una serie de criterios. Y esos criterios están en la revista. Hay una descripción normalizada de los artículos, de sus autores y de todas las citas bibliográficas. Hay una descripción bibliográfica del artículo y obligatoriamente cada artículo tiene un resumen en inglés, porque eso favorece las búsquedas en Google de autores angloparlantes. Tiene un contenido novedoso que abarca todas las disciplinas humanísticas. Tiene algo que es fundamental, una evaluación por pares ciegos, es lo que se conoce como peer review. Es decir, hay una serie de evaluadores que no conocen al autor del artículo y que formulan sus evaluaciones y sus consideraciones acerca del artículo, si no el artículo no es publicable. De ahí que se garantice la calidad de la investigación y la integridad de las referencias citadas. Y también cuenta con unos autores y con un miembro de equipo editorial con una afiliación internacional. Con todos estos mimbres, pues hemos creado una revista de impacto, una revista online para que sea accesible a toda la comunidad científica. Y algo muy importante que se exige ahora en las normas de calidad, que facilite la transferencia del conocimiento a la sociedad. Por tanto, Jerez puede sentirse muy contento y muy orgulloso de tener una revista que va a estar dentro del ranking entre los puestos más altos. Y ahora me toca dar las gracias a quienes han hecho posible que la revista pues esté hoy aquí con nosotros. Cada uno sabemos el granito que hemos aportado, pero me gustaría hacer especial referencia, por ejemplo, al doctor Mingorance, porque él ha revisado todos y cada uno de los textos. Al profesor Miura, que es responsable de la morfología de la revista. A los amigos del archivo, que siempre están ahí. A nuestros patrocinadores. Esta tarde el Grupo Medina, La Rosa de Oro, Maestro Sierra, nosotros contamos con unos patrocinadores magníficos. Prefiero llamarlos mecenas, yo que soy medievalista prefiero hablar de mecenas. Y sobre todo, gracias a ustedes, porque si ustedes no asisten a nuestros congresos, a las cosas que nosotros organizamos, pues no tendrían sentido. Así que les dejo con los siguientes miembros de la mesa y les doy las gracias a todos los que han hecho posible que esta revista esté hoy aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Tiene la palabra la profesora Miura.
Pues muchísimas gracias, señora vicerrectora. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos esta tarde aquí, por haber hecho el esfuerzo un viernes por la tarde. Mañana tiene que estar volando a Bolonia a lo largo del día, donde va a pasar al menos una semana larga. Se las presento. Ella, aparte de vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Pablo Olavide, es profesora titular del área de Filología Italiana, así que eso de ir a Bolonia pues no es por turismo, sino es por trabajo. Va a impartir allí docencia en los próximos días. Ha destinado esta tarde, que debería estar preparando materiales para mañana, lo antes posible tener todo preparado, así que yo te agradezco enormemente y le agradezco a la vicerrectora que esté aquí con nosotros. Igualmente le agradezco a Fernando Núñez que esté acompañándonos, porque son en realidad dos ciudades, dos instituciones las que avalan y apoyan el nacimiento de esta revista. La ciudad de Sevilla con la Universidad Pablo Olavide y la ciudad de Jerez con su asociación jerezana de amigos del archivo. Así que dos instituciones, dos ciudades que ponen en marcha una revista que hace referencia a un hilo conductor, el Valle del Guadalquivir, que no se agota en su desembocadura, sino que antes, al contrario, lo que hace es poner en contacto todos los territorios del sur de la península ibérica con al menos otros dos continentes, África, América, y servir de hilo de unión con el norte de Europa. Como ustedes comprenderán, Jerez de la Frontera y sus productos han tenido contactos hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Así que esa es un poco la definición de los ámbitos territoriales de nuestra revista. Todo ello surge resultado de una idea, ya se le ha nombrado aquí, de Antonio Manuel Barea, de realizar un congreso internacional sobre estos aspectos en la ciudad de Jerez, de hacerlo de manera anual y al hilo de ello organizar una revista donde se recogieran las principales aportaciones de ese congreso y cualquier otra que tuviera que ver con lo humanístico en ese marco espacial, y el temporal es el abierto. La articulación de los participantes en el Congreso debía de conjugar lo antiguo y lo nuevo, lo consolidado y lo por nacer, lo referenciado y lo que va a servir más adelante como referente. Así que se eligieron una serie de ponentes, se ha citado Oxford, la Sorbona, otras universidades, otros centros de investigación, en el cual hubiera una cabeza pensante que ya tuviera una larga trayectoria consolidada y que sirviera para hacer síntesis de conocimiento. A esa persona se le rogó, se le pidió que si tenía bien invitase a dos personas jóvenes que se estaban iniciando en los procesos de investigación para aportar los futuros referentes, porque una revista de impacto no se consigue con un número, se consigue con 10 números. Y pasados 10 años, algunos de los que hoy son jóvenes serán referentes. Y por eso la revista seguirá siendo de impacto, porque aquellos que ya escribieron posiblemente se habrán jubilado, estarán en otras cuestiones, habrán cambiado de tema de investigación, serán otra cosa. Pero los jóvenes que se aportan se habrán consolidado, habrán formado otros grupos de investigación y podremos recurrir a ellos para invitarlos a que ahora sean los ponentes y a su vez tiren de sus equipos de investigación para incorporar nuevas personas. Ese esfuerzo no se agota, como digo, en el número 1. Ya está en preparación un segundo congreso, en este caso destinado al vino, que dará luz a un segundo número de la revista en unos días cercanos a estas fechas en los que nos encontramos del año 2019. Más las aportaciones de todos aquellos que quieran escribir en la revista, porque una revista no es un acta de congreso, es una revista abierta. Cualquiera que tenga un trabajo de investigación
relativo al ámbito en el cual nos estamos desenvolviendo, lo envía a esa revista, es recibido, es enviado a los pares ciegos, es corregido, aceptado, rechazado y publicado. Tenga que ver con el vino que será el monográfico, pues iría a un tercer número, a un cuarto, a un quinto y así sucesivamente. Así que les animo también a difundir que no es resultado del Congreso, sino que ese es el impulso inicial, el módulo, la base, para garantizarnos tener un número competente de artículos. ¿Y eso cómo es posible? Sostenido en el tiempo. Pues me van a permitir que les diga que con instituciones. La Universidad Pablo Olavide, que ha apoyado la iniciativa, facilitando la plataforma en la cual se cuelga la revista, facilitando el personal técnico que hace posible que hoy se pueda consultar, facilitando al personal que ha maquetado la revista en papel que hoy tenemos delante, y ahí quiero felicitar especialmente a José Olmo, que es el técnico de apoyo a la investigación del grupo de investigación CEIRA, un grupo patrocinado por el Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía y que ha hecho posible que todo esto se lleve a cabo. Así que muchísimas gracias a José Olmo. Muchas gracias a otra persona que ha estado detrás de todo esto, José Antonio Mingorance, que ha servido de hilo conductor de los pensamientos de Manuel Barea, las intenciones de José María Miura y el trabajo de José Olmo. Nada de esto que hoy tenemos armado sería posible, tendríamos un puzzle, pero no una revista. Así que muchísimas gracias, José Antonio, porque ha sido de verdad un báculo sobre el que apoyarse todo aquel que ha tenido que ver. Gracias a Silvia María por estar ahí, por acompañarnos, por ser un referente, y ya les digo que en el segundo número será aún mayor. Gracias, por supuesto, a Pepe Montero como presidente de la asociación, y gracias a todos y cada uno de los que han prestado sus textos a ser evaluados, sometidos a consideración, y especialmente a aquellos que se han comprometido por una apuesta, porque este es el primer número, sí que es una apuesta. El segundo ya será menor la apuesta y así sucesivamente. Así que muchísimas gracias a todos y gracias por prestarnos un espacio donde hacer una tarde estupenda en Jerez de la Frontera a los señores del domingo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues cedemos la palabra ahora a Pepe Montero, presidente de la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo. Por favor. Yo no quiero ser reiterativo en agradecimiento, aunque en mi cabeza, desde luego, estáis vosotros como universidad, están los directores, está Manolo, está José Antonio, pero hay una cosa que sí quiero resaltar porque lo hemos vivido muy intensamente. Ha sido la junta de la asociación, en donde hemos tenido pues grandes idas y venidas, dudas, porque nosotros de estos tampoco estábamos muy al día, y ha sido un tiempo difícil, pero la verdad que también nos ha ilusionado. Por supuesto, a todos los que os habéis inscrito a las jornadas, monográficas no han sido, de la revista, porque en el fondo es un mecenazgo que hace realidad el que hoy estemos aquí sentados. Y también, muy especialmente, a los asociados de nuestra asociación, que mes a mes aportan un mecenazgo, una pequeña cuota que indudablemente nos sostienen en la cuestión económica, ¿no?
Por supuesto a don Manuel y a doña Carmen, que nos deja verdaderamente este lugar idóneo y extraordinario para presentar la revista. Y no digo nada más porque yo creo que está todo dicho. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Pepe. Tiene la palabra Fernando Núñez, jefe del Departamento de Patrimonio Histórico de Jerez. Muy brevemente, por no reiterarnos en los agradecimientos, en primer lugar, pedirles disculpas por la ausencia del delegado, al que le ha sido materialmente imposible venir. Y bueno, reiterar lo que se ha dicho, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a la familia Domez Zurita no solo por acogernos hoy, sino porque son un motor de esa regeneración del centro histórico que todos añoramos, que pretendemos, y que actividades como esta en una tarde de viernes pues van sumando. Dar las gracias a la Universidad Pablo Olavide. La colaboración que venimos desarrollando es interesantísima y estamos muy ilusionados con ella. Este año intervino el profesor Miura, esperamos que este próximo año intervenga la profesora Silvia María Pérez en las actividades que venimos desarrollando a lo largo del año. Y finalmente dar mi agradecimiento, más que mi agradecimiento, mi reconocimiento a la Asociación de Amigos del Archivo, porque es un motor de la cultura de esta ciudad. Y bueno, nosotros nada más que podemos estar a disposición de la Asociación de Amigos del Archivo para contribuir a que se sigan programando cosas tan interesantes como esa. Creo que es una gran noticia para la ciudad de Jerez que se presenten revistas de este nivel científico y esperemos que sea la primera de muchas más. Muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí, si les parece, cerrar este acto de presentación de la revista. Insisto en que para mí ha sido un placer venir aquí, no ha supuesto absolutamente ningún esfuerzo, ya de manera muy precavida la maleta dejé preparada ayer porque tenía claro que hoy no podía faltar a esta cita. Un honor, por supuesto, estar aquí y presenciar el resultado de lo que, no cabe la menor duda, ha debido de ser un esfuerzo ingente para sacar adelante un trabajo de esta categoría, porque estamos hablando de contribuciones no de 8 ni 10 páginas, lo estábamos comentando en el coche, son trabajos muy densos de más de 25 páginas que implican un esfuerzo impecable por parte también de los revisores. Aquí se han mencionado las personas que han revisado también los trabajos, y todo eso pues tiene su momento álgido de felicitación que es este como pistoletazo de salida. Un placer, por supuesto, también estar en este contexto que verdaderamente yo no lo conocía. He tenido la suerte, el privilegio de ir por unos pasillos por ahí dentro, por unos salones maravillosos. Creo que es la primera vez en mi vida que voy al baño tan contenta y vuelvo tan contenta, porque nunca he pasado por sitios tan espectaculares y por mi parte, por supuesto, aparte del agradecimiento que se han hecho aquí a los señores propietarios de este palacio, pues mi felicitación, porque es una maravilla, ¿no?, tener esta joya y ponerla a disposición con generosidad de parte de ellos hacia la ciudad. Me parece que ha sido Silvia que ha hablado de la morfología de la revista y ha hecho responsable absolutamente de esa morfología de la revista al profesor Miura. Pues es una morfología de la revista que verdaderamente dice mucho, como comentaba al principio, de él y de su manera de trabajar, y de que todo lo que hace, los que lo conocemos desde hace muchos años, a él, tanto como a ella, porque verdaderamente hacen un tándem fantástico y todos lo sabemos en la universidad. La verdad que todo lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, dice mucho de ellos dos, de la categoría de personas que son, que por encima de todo demuestran una generosidad impresionante, en el sentido de que, y él lo ha subrayado aquí antes, que en esta génesis de la revista pues se trata de una especie de mecenazgo en el que personas que ya tienen experiencia en trabajar, en escribir, en publicar, pues cogen a dos pupilos, prácticamente están empezando y lo lanzan, ¿verdad? Los ponen en el trampolín. Esto es muy generoso por parte de las personas que lo están haciendo, y felicidades a los que han ideado esta manera de sacar a la luz trabajos de este tipo, que abren puertas también a las personas que se están forjando su currículum, ¿verdad?, su futuro, en resumidas cuentas.
La revista yo he estado bicheando, he estado curioseando y aparte, y también esto lo he comentado con el profesor Miura en el coche, aparte de este título tan sugerente, todos los títulos tienen siempre una chispa que atrae a leer. Uno he leído, no voy a decir cuál para que no se pongan celosos los que no he leído, pero sí que es verdad que felicidades también por la originalidad en los títulos. Y yo también conozco al profesor Miura, cada vez que ha organizado congresos, ¿verdad, Silvia? Tenéis en historia medieval muy buenas ideas para poner títulos que siempre son muy atrayentes, muy así pues que encantan, ¿verdad? Y esto también es un mérito que no quería dejar de comentar. En cuanto a que vaya a ser una revista de impacto y esté en los número 1 de todos los rankings, pues tampoco me cabe la menor duda. Ha arrancado fuerte, como los criterios que ha mencionado Silvia. Yo que estoy en el tema, que lucho en este campo de batalla, que significa poder llegar, ¿verdad? Pues la verdad es que han empezado fuerte porque han tenido absolutamente claro cuáles son los criterios que se van a valorar y no se ha perdido tiempo, ¿verdad? Se ha ido directamente a lo mejor. Yo, por lo que a mí me toca y porque él ha dicho que yo soy, no sé si lo has dicho, que soy profesora de italiano, sí, creo que lo has comentado, estoy muy contenta también de que en esta revista se ofrezca la posibilidad de publicar en distintas lenguas, creo que del orden de 8 lenguas diferentes. Como siempre, el inglés, francés, alemán, bien, también está el italiano, esto me llena de orgullo, portugués, porque está ahí al lado y a veces se nos olvida, incluso está el catalán, que también en los tiempos que corren es muy importante que se dé cabida a todas las lenguas que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Y creo que está también, pero no he sido capaz de reconocerlo, que me lo digáis vosotros si es chino o japonés, porque yo la verdad es que no acabo de identificar los dibujitos, pero bueno, un día me lo contáis. Sí que me parece también muy innovador y rompedor que se permita publicar en tantas lenguas diferentes. Eso implica también que hay un equipo de fondo que está dispuesto a corregir, a revisar este tipo de trabajo que se presenten a la revista. Así que ya no me extiendo más porque tenemos ahora una conferencia muy interesante que escuchar, mucho más que escucharme a mí. Reitero el agradecimiento a las personas que nos han acogido aquí en este contexto privilegiado. Felicidades a los directores de la revista. Desde luego está claro que llegará muy lejos, sobre todo de vuestra mano no conozco ningún fracaso nunca en el tiempo que llevo tratándoos, y gracias a las personas que nos han acompañado en esta presentación de la revista. Muchas gracias a los presentes y a todos mucha suerte y felicidad. A intervenir. Manolo, ¿tú ibas a dirigir un poco el cotarro? El jefe de ceremonia. Claro. Que nos diga lo que tenemos que hacer. Al chambelán. Bueno, particularmente, yo no iba a hablar. Nada, la mesa se desconvoca, sentaron y damos paso al doctor José Antonio José Luis, vicepresidente de la Asociación Venezolana, amigo del archivo, doctor en historia. Y bueno, pues particularmente alma, corazón y vida. Alma, como soy, de esta revista. Muchísimas gracias. Enfocamos el Día Internacional. Perdón, exacto, es que me están dando el pie. Celebramos desconvocamos la mesa, por favor. Celebramos también el Día Internacional de los Archivos. El origen de la asociación es la querencia hacia una institución, hacia una manera de tratar la documentación, a una forma de entender que es el mundo de la archivística y su reverberación real, que son los archivos. Y también hay que hablar de las archiveras y archiveros. Igual que estamos hablando de las ministras y los ministros, pues hablamos también de archiveras y archiveros. Entonces mañana es el Día Internacional de los Archivos, celebramos también este día. Está dispuesta, está la presentadora, está el ponente y particularmente Manolo Varela. Continuamos con la actividad. Dame. Ahora cambio mi rol, no me desconvoco de la mesa y paso a presentarle. Sí. A ver si llega hasta allí. Sí, dale. Ahora, mucho mejor, ¿no?
No, le decía que yo no me dejo un poco de la mesa y cambio de rol y paso ahora a ser la presentadora de nuestro magnífico ponente. Miren ustedes, yo soy una persona con mucha suerte en la vida. Yo he estudiado lo que he querido, no sin esfuerzo, pero he estudiado lo que he querido, trabajo en lo que me gusta, enseño, que es lo que me parece fascinante, investigo sobre la Edad Media, sobre las mujeres, sobre la religiosidad, pero eso se quedaría solo en torno a mi persona. Tengo aún más suerte porque la vida me ha regalado a excelentes discípulos, aunque yo ya al doctor Migonance no lo trataría de discípulo, porque él desde que leyó su tesis está no a mi nivel, sino por encima de mi nivel. Yo lo conocí en el archivo municipal, me lo presentó Manuel Antonio Varias Rodríguez y un día me dijo que quería hacer la tesis conmigo. Es mi primer doctorando, es mi primer hijo académico. Yo soy su madre académica, aunque no lo aparezca. Y yo me sentí, como diría nuestro anterior rey, llena de orgullo y satisfacción, porque ya conocía sus trabajos, que son maravillosos, son el trabajo de un investigador constante, inteligente, audaz, que es capaz de una de las cosas más importantes, pasar horas y horas en el archivo. Para ser buen investigador, los isquiones, que son los huesitos sobre los que nos sentamos, se tienen que gastar. José Antonio Migonance los tiene gastados porque él es un excelente investigador. De esa investigación salió su tesis sobre la colonia de extranjeros, una tesis de una calidad insuperable, que no recibe el premio extraordinario de doctorado porque hay unas normas absurdas, en este país hay unas normas absurdas, la universidad tiene unas normas absurdas, como que por el hecho de estar investigado no podía estar en el concurso al premio de mejores tesis. ¿Habrá algo más absurdo? Pues así es. Porque si no lo hubiera ganado, para mí la ha ganado. Él nos va a hablar de un personaje, el responsable de la construcción de este edificio, don Pedro de Vera, y como yo le decía, lo he dicho antes, yo siento emoción cuando paso por los sitios por donde han pasado los personajes que estudio. Así que qué mejor marco para que nos hablen de Pedro de Vera y qué mejor investigador para hablarnos de él que el doctor Migonance Ruiz. Muchas gracias. Le digo que me quedo con él porque no hay PowerPoint. Si quiere. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, a mí solo me queda agradecer, evidentemente, bueno, a la familia que nos ha permitido estar en este marco incomparable, ¿verdad?, que es este palacio. Por supuesto, al conjunto de profesores de la Universidad de Pablo de Olavide, a mis compañeros de la asociación y en particular a mí, por seguir con lo que ella dice, mater et magistra, ¿verdad? Silvia, no, agradecerle sus palabras que, bueno, que demuestran que ha ido más allá, digamos, de lo que sería la relación puramente profesional entre doctora que dirige la tesis y yo que la llevé a cabo, ¿no? Bien, y evidentemente gracias a todos ustedes por estar ahí. Yo les voy a hablar efectivamente del personaje que se puede considerar, digamos, como el fundador del palacio, aun cuando ya existieran las casas, ¿verdad?, de la familia Zurita sobre las que se edifica por parte de Pedro Benavente Cabeza de Vaca parte del palacio tal como le conocemos actualmente, porque luego en el siglo XVII y en el siglo XVIII pues habrá una serie de reformas en las cuales yo no me voy a detener porque, bueno, no sé si aquí, pero desde luego entre compañeros de arte pues hay gente que sabe mucho más que yo de estas cuestiones. Yo me voy a centrar en lo que sería, digamos, las bases económicas, ¿verdad?, que explican un poco la figura de esta persona, ¿verdad?, de este polifacético representante de esa primera mitad del siglo XVI, que fue el comendador 24 de nuestra ciudad y capitán del emperador Carlos, que se llamó así, Pedro Benavente Cabeza de Vaca. De alguna forma tengo que reconocer que esto es una rara avis, ¿verdad?, dentro de mi carrera investigadora, porque siempre me he interesado, digamos, por colectivos menos favorecidos. Es decir, yo hice con un compañero, José María Abril Fuertes, pues hice un trabajo, creo que bastante honroso, sobre la esclavitud en nuestra ciudad en esos finales de la Edad Media, que venía, creo, a rellenar un hueco muy importante en lo que era la investigación de la esclavitud en la segunda, tercera ciudad del Reino de Sevilla, ¿no?
Y luego la tesis, efectivamente, sobre otro colectivo donde había, bueno, una diversidad evidentemente de situaciones sociales y económicas muy grande, que era sobre los colectivos extranjeros, porque el tema de las migraciones, ahora precisamente con ocasión del último cambio ministerial, pues uno de los ministerios lleva uno de sus apellidos habla precisamente de migraciones, porque las migraciones han existido, ¿verdad?, pues desde la prehistoria, como saben ustedes, somos el fruto de esas migraciones. Yo ya no sé decir si desde Kenia, ¿verdad?, hacia el resto de Europa y demás, porque en fin, sobre esto hay teorías y teorías, pero indudablemente la movilidad del ser humano ha sido una constante, y esa movilidad se había reconocido en ciudades como Cádiz, como el puerto de Santa María, como Sanlúcar de Barrameda, que efectivamente lo fueron, y entre otras cosas porque tenían un atractivo fundamental que era ser puertos de mar. Pero a mí concretamente me extrañaba que en esa segunda ciudad en importancia dentro del Reino de Sevilla no hubiese colonia extranjera, no hubiera gente procedente de otros lugares. Y a eso se dedicó, ¿verdad?, mi investigación. Bueno, yo así a grandes cifras, porque he de decir que mi interés por Pedro Benavente, Cabeza de Vaca, no venía directamente por el personaje representante de la oligarquía local, que evidentemente lo fue, sino que vino porque era un miembro, ¿verdad?, de esa colonia extranjera que se asienta en la ciudad. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Su padre, con el mismo nombre, Pedro Benavente, era un mercader catalán residente en Cádiz. ¿De acuerdo? Y hay que reconocer que hasta los decretos de Nueva Planta, ya en el siglo XVIII, cuando viene el primer Borbón, Felipe V, los ciudadanos procedentes de lo que era la Corona de Aragón, que incluía evidentemente Cataluña, pues eran extranjeros dentro de lo que era Castilla, ¿no? Y el Reino de Sevilla pues era una parte de la corona castellana. Bueno, no les canso más a ustedes con todas esas disquisiciones que tampoco vienen demasiado a cuenta. Decirle que efectivamente los resultados de la tesis están ahí, y yo encontré para ese periodo que abarca desde que se conserva la documentación notarial, porque mi trabajo fundamentalmente se centró en protocolos notariales, también evidentemente en actas capitulares y en actas de bautismo, concretamente del archivo diocesano, encontré algo así como 3.000 extranjeros de diferentes nacionalidades, en su mayoría estantes o transeúntes, como diríamos ahora, y hay que decir que aproximadamente de esos 3.000, casi el 50% venían de nuestra vecina Portugal. Precisamente 2 alarifes portugueses, Juan Pérez y su hijo Diego Pérez, son los que acuerdan con el mayordomo de nombre Gabriel Gómez del comendador Pedro Benavente la realización de los pasillos, de los corredores de lo que hoy es precisamente este palacio. Hay, como digo, gente procedente de la Corona de Aragón, de las Islas Británicas, ¿verdad?, muchos, también de Flandes, de Francia, no digamos genoveses, que ha sido estudiado por muchos otros. Recordarles que en esos momentos evidentemente nuestra sociedad era una sociedad de tipo estamental, con una serie de estamentos entre los cuales era muy difícil la movilidad social, ¿verdad?, que al frente o en la cúspide, digamos, de esa pirámide pues estaba el clero, el alto clero, desde luego, la nobleza, luego vendría, digamos, el gran cajón desastre, que en su día se llamará el tercer estado, donde había situaciones muy diversas, desde la burguesía, gente con dinero, mercaderes, como era por ejemplo Pedro Benavente, el padre del comendador, hasta terminar en un simple trabajador, que hoy le llamaríamos, pues no sé, un jornalero, una persona que no tenía cualificación y en principio pues desarrollaría cualquier función, cualquier actividad productiva. Evidentemente en el último escalón pues estaba la esclavitud. Hay que decir que los estudios fundamentales que se han llevado a cabo sobre lo que sería la aristocracia en Jerez, pues digamos, dejando un poco a un lado, no por ello quitarle mérito evidentemente a los estudios de Sancho de Soprani y otros historiadores locales, los del profesor Sánchez Saus, ¿verdad?, de la Universidad de Cádiz, o de época más moderna, pues Enrique Ruiz Pilares, que precisamente está por ahí, ¿no? Ellos han constatado que en nuestra ciudad lo que existe en esos momentos finales de la Edad Media, comienzos de la modernidad, pues es una baja aristocracia. Y en esa baja aristocracia es donde tenemos que incluir precisamente al protagonista de esta historia.
Pedro Benavente. Como les decía, era hijo de una persona homónima, Pedro Benavente, que era un mercader catalán, y de Marina de Carvajal. Fijar, digamos, las fechas de nacimiento es complicado. Yo tengo claro que es finales del siglo XV. ¿Y por qué? Pues porque me remito a un documento notarial de 1523 en que él otorga un poder, reconoce unos determinados bienes que tiene en ese momento. Claro, para poder realizar ese acto, o eres mayor de edad, es decir, tienes 25 años, o tienes un tutor que te ha dado, digamos, permiso para realizarlo. Por lo tanto, si en 1523 es mayor de edad, evidentemente en los últimos años del 15 ha nacido. Y su fallecimiento tiene lugar, creo que sin ningún género de dudas, en 1556. De las personas, de las investigadoras, en este caso que más ha trabajado a la familia Benavente, pues una profesora canaria que es Ana Viña Brito. Ella tiene varios trabajos sobre la familia Benavente y ella, sin embargo, lo situaba en 1557. No sé muy bien por qué realmente daba esa fecha cuando el testamento es de 1556, del final, concretamente del mes de noviembre. Repito, hijo de un mercader catalán, casó con una persona miembro, ¿verdad?, de esa aristocracia local, como era Beatriz Bernalte Dávila, es decir, una persona constitutiva de las familias con mayor linaje, ¿no?, y Virués, Bernalte Dávila y Virués, y tuvieron pues un total de 3 hijos, ¿no? Pedro Vaca, que a veces se llama Pedro Cabeza de Vaca y a veces se vuelve a llamar igual que su padre y su abuelo, es decir, Pedro Benavente Cabeza de Vaca, ¿no? Concretamente, en la Constitución de mayorazgo, es decir, cuando él le deja la mayor parte de su hacienda a ese hijo primogénito, se le llama Pedro Vaca. Bueno, pues aparte de Pedro tiene 2 hijas, Catalina de Carvajal, retomando el apellido materno de él, e Isabel de Virués. A veces, repito, Catalina de Carvajal es Catalina Cabeza de Vaca, Isabel de Virués es Isabel Cabeza de Vaca, lo cual la verdad es que a veces a los investigadores pues nos descoloca, ¿no?, porque no sabe si está hablando de la misma persona, pero en este caso está claro que sí. Fue un personaje polifacético, como digo, que va a ser regidor de la ciudad, va a ser 24 de la ciudad. No sabría decir exactamente el equivalente actual, si sería concejal, porque el ayuntamiento en esos momentos, ¿verdad?, pues aparte del corregidor, había los 24 que eran los que tenían poder de decisión sobre esos Ruiz Pilares, pues la verdad es que sabe más que yo, y los jurados, que eran los representantes de las diferentes collaciones o barrios, centrados en lo que son las parroquias de cada una de las parroquias de la ciudad, ¿no?, tanto intramuros como extramuros. También fue comendador de la Orden de Santiago y capitán, como les decía, del emperador. Digamos que la historiografía local se ha puesto de manifiesto un aspecto muy interesante del personaje, que es, digamos, el considerarle como un adalid de la defensa, ¿verdad?, en contra de los turcos. Y de hecho Sancho de Sopranis tiene 2 trabajos al menos que hablan sobre el personaje. Cita los años 1528, 1534, 35 y 49 como momentos en los que él, además, pagando de su bolsillo, digamos, ¿no?, lo que es las fuerzas, ¿no?, que van a la defensa de Cádiz. Yo la verdad es que he encontrado 1524, 1534 y 1535. Pero bueno, siempre puede haber, porque una cosa que no he dicho y debería de decir es que la información que yo les puedo dar es una información incompleta. ¿Por qué? Porque los datos proceden o bien de bibliografía o fundamentalmente del archivo de protocolos notariales de nuestra ciudad. Sé que en el archivo de esta casa pues hay también documentación del comendador, que evidentemente pues ayudarían a completar, ¿verdad?, ese panorama, ¿no? Concretamente, de 1524 pues hay un acta capitular donde se habla de la necesidad de hacer una armada contra los turcos, y de 1534 una carta misiva de Cádiz pidiendo que el comendador vaya precisamente con refuerzos para la defensa. Fue un hombre muy rico, hay que decirlo así, pero rico desde antes ya de casarse con Beatriz, ¿no? Aunque la dote de Beatriz fue una dote realmente cuantiosa, fueron 400.000 maravedíes. Para que ustedes se hagan una idea, una dote corriente, digamos algo así como la dote de un sastre podría andar en torno a los 20.000 maravedíes.
Si hablamos ya de la dote de la hija de un mercader, pues estamos hablando de casi 100.000 maravedíes, pero aquí hablamos de 400.000. Pero lo que él aporta a ese matrimonio es, en primer lugar, 12.000 ducados. Estamos hablando de 4,5 millones de maravedíes. Eso era una fortuna, ¿eh? Es una fortuna de esa época. Eso lo recibe a partir de otros catalanes que digamos fueron sus tutores, que se llamaban Miguel y Rafael Fonte, ¿eh? También personajes muy destacados, tanto en Jerez como en Cádiz. Además llevaba la heredad de Barbaína, ¿eh? Por un valor de 460.000 maravedíes, 660 ducados que su tutor le había prestado a la propia ciudad de Jerez y que evidentemente tiene que devolverle. Tiene casas y almacenes en Cádiz y además, por herencia directa de su padre, el mercader, las 3/4 partes del ingenio, del trapiche, como ustedes quieran, en fin, de una fábrica de azúcares, en la isla de La Palma, que se llamaba Los Sauces. Hoy se inscribe en un municipio que se llama San Andrés y Los Sauces, se sitúa en el noroeste de la isla de La Palma. Y eso se lo concede el adelantado Alonso Fernández de Lugo, precisamente a su padre, por haber participado en la conquista de la isla con sus navíos, parte de los cuales también heredará. Decirles a ustedes que a eso habría que añadirle, pues bueno, su sueldo como capitán del emperador. No tengo, digamos, ese dato de él, pero sí que he leído cosas y se sitúa por encima de los 100.000 maravedíes anuales. Lo que sería el salario de comendador, pues la verdad es que es bastante más bajo, entre 15 y 50.000 maravedíes al año, y en comparación con eso, lo que es, digamos, el salario como regidor de la ciudad, como 24, parece ridículo, porque eran 4.000 maravedíes anuales. En realidad, y repito, Enrique sabe mucho más que yo del tema, la cuestión de ocupar una 24ría de la ciudad no era tan, bueno, ni muchísimo menos por la remuneración económica del cargo, sino más bien por la relevancia que mostraba y por las relaciones que se podían adquirir a partir de ahí. ¿En qué se basaba, digamos, esa fortuna de Pedro Benavente, aparte de la herencia a la que ya hemos hecho referencia? Bueno, pues prácticamente en todos los campos de la actividad económica, desde la agricultura, pasando por la ganadería, el comercio, los transportes, las finanzas y evidentemente el ingenio de Canarias, ¿no? Por darles algunos datos, ¿no?, aunque sé que esto puede resultar, en agricultura poseía una caballería, 60 aranzadas y 15 aranzadas en el pago de Añina. Creo que esto les suenan a todos ustedes, ¿no? 2 caballerías y 30 aranzadas en el Barroso. En el pago de Montana, una cantidad que no he podido determinar a través de 4 caballerías en el de Tabajete. La heredad de Parpalana, que eran 148 aranzadas de olivar y 8,5 de viña. En la Vega del Río, al menos 15 aranzadas. 1/3 de la dehesa del Torno. Otra dehesa con 7 caballerías de aquella parte del Guadalete. 100 aranzadas de olivares, viña, tierra calma, casa y molino en Barbaína. Tierras en la cañada de Cantarranas. Otra caballería de tierras en la cañada de María Hernández, en la zona noroeste. Viñas en Carraola. Tierras y aceñas, o sea, molinos de harina en Casinas, en Arcos. Yo he intentado calcular el total de tierra que poseía este señor y sobrepasa las 1.400 aranzadas. Repito, de tierra que yo haya documentado, que probablemente alguna se me escape porque, repito, no he consultado o no he podido consultar toda la documentación. Por lo tanto, su riqueza agrícola era realmente impresionante, ¿no? Como saben ustedes, bueno, pues a partir de principio 1505, si no me falla la memoria, pues se ponen, digamos, entre lo que son las clases, la élite de la sociedad, en la constitución de mayorazgos, para que el patrimonio de la familia, de la casa, ¿verdad?, no disminuya, porque todos los bienes que formen parte del mayorazgo no se pueden vender, no se pueden repartir, no se pueden trocear, no se pueden dar como garantía de un préstamo, es decir, se pueden aumentar, eso sí, pero tienen que permanecer en el nombre de la familia, normalmente por línea de primogenitura y de varón, y en caso de que no sea por varón, pues
por vía femenina o en el caso de algún descendiente de alguna. Concretamente, el mayorazgo que crea Pedro Benavente corresponde al año 1545 y lo hace a favor de su hijo Pedro Vaca de Benavente, que así se le llama en ese documento, ¿no? ¿Qué incluye en ese mayorazgo? Las casas en San Lucas, 100 aranzadas de tierra, viña y olivar con casa y molino en Barbaína, el ingenio de La Palma, la dehesa de 8 caballerías de tierra que había comprado al duque de Medina, otra dehesa que había comprado a Pedro Camacho de Villavicencio, otro de los miembros más destacados de la nobleza local, y 20 caballerías de tierra de los pagos de Tabajete y el Barroso. Claro, cabría preguntarse, bueno, ¿y este señor al cabo del año cuánto recibía, ¿no? ¿Cuáles eran sus ingresos? La verdad es que es difícil de decir. Yo, de hecho, en el artículo, por cierto, si alguien quiere más detalles, puede entrar en Archivo Hispalense, que está en red, igual que... con esto no quiero hacer competencia, evidentemente, a la revista, ¿no? Ni muchísimo menos, pero decirles que el artículo está en Archivo Hispalense y que es consultable. Se entra en Archivo Hispalense y allí se pueden consultar datos, ¿no? Yo me aventuro a decir que desde luego por encima del 1.000.000 de maravedíes anuales estaba, indudablemente, ¿no? Y voy a dar datos. Nada más que el ingenio de La Palma eran 600.000 maravedíes, la renta que anualmente cobraba, ¿eh? Luego les puedo decir a ustedes, el tercio de la dehesa en Laína, 24.000. Parpalana les proporcionaba 150.000. El donadío de tierras del Barroso, 80.000. Barbaína, los olivares y el molino, 150.000. A eso hay que añadirle, repito, el cargo de capitán, el cargo de comendador. Yo creo que perfectamente sobrepasaba, pero repito, no puedo cuantificar exactamente y por lo tanto prefiero no decirlo. Sé que era elevado. Claro, en relación con otros miembros de la nobleza castellana, pues, hombre, era una cantidad importante, pero hay que tener en cuenta que otros miembros de la nobleza pues podían sobrepasar perfectamente los 20 cuentos, los 20 millones de maravedíes anuales de ingresos, ¿no? Eran unos ingresos realmente importantes, pero por debajo de lo que sería la alta nobleza, ¿no? La ganadería también era muy importante dentro de su riqueza, de su fortuna, ¿no? Lo único que he documentado son los equinos, ¿eh? Los equinos. De hecho, hay una venta a un señor de Sevilla que viene aquí y que va con destino a Indias y que vende, o que mejor dicho, este señor de Sevilla le compra un caballo overo, es decir, de color de huevo, en 150 ducados. El precio normal de un caballo estaba en torno a los 10 ducados. Claro, como ven ustedes, hay un fenómeno inflacionario realmente tremendo, que es el llevarse el caballo pues para utilizarlo no solo para la guerra, sino como semental en tierras americanas. Y además en el mayorazgo hace referencia a 20 yeguas de su hierro, ¿verdad?, que están incluidas dentro de ese mayorazgo y a las cuales, ¿verdad?, a su hijo le encarga que las trate con muchísimo cuidado, que proporcione caballos a sus 2 hermanas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la caballería equina a nombre del comendador está perfectamente documentada, pero yo opino, y creo que con razón, que también su ganadería vacuna, porque la ganadería vacuna en el conjunto de Jerez tenía una importancia tremenda. Y tenía importancia tremenda, ¿por qué? Pues por el cuero, todo lo relacionado con la industria del cuero y el comercio del cuero. Por ejemplo, he hablado de genoveses. La mayoría de los curtidores que hay en esta ciudad en el siglo XVI son genoveses. Y el comercio del cuero de Jerez hacia Génova y hacia otros lugares es también muy importante. A veces incluso se desabastece de cuero la ciudad, lo cual genera protestas, evidentemente. Igual que pasaba con el pan, con el trigo, en este caso con Portugal. Porque Jerez abastecía de trigo a Jimena, abastecía de trigo a Cádiz, pero también a Portugal. Y no olviden ustedes que la emperatriz Isabel era portuguesa. Entonces siempre va a intentar, lógicamente, que se lleve trigo de Jerez hacia sobre todo lo que era la África portuguesa, ¿no?, los presidios del norte de África. Además, también me corrobora el hecho de que la ganadería vacuna era importante en su caso, porque tenía un personaje dedicado en exclusiva al cuidado de las vacas. Era un conocedor de vacas. Sigo con más actividades, ¿no? El comercio muy importante con Canarias, evidentemente relacionado con el azúcar y con la madera. Él trae madera
desde Güímar concretamente, desde la isla de Tenerife, pero sobre todo es el azúcar. Contratos de venta de azúcar procedente de ese ingenio con mercaderes florentinos, con mercaderes venecianos, con mercaderes genoveses, a montones, porque ya les digo que aquello era un auténtico río de oro lo que entraba, ¿no? Y con Cádiz, pues evidentemente los lazos de este señor, repito, tenía casas, tiendas, almacenes en Cádiz, ¿no? Y su padre había vivido en Cádiz, y los lazos que él mantiene con Cádiz son enormes. De hecho, hay muchos contratos en lo que él hace es dar un poder a otra persona para que invierta, por ejemplo, le dice, hasta 300 ducados en mercaderías en Cádiz, evidentemente, ¿eh? Y luego también hay que decir que, bueno, en unos momentos en que el transporte marítimo tenía una importancia fundamental, él tenía, que yo le haya documentado, al menos 2 navíos, ¿eh? Su padre había comprado 3 de ellos por 650.000. A él al menos, repito, le documento 2, uno de los cuales vende por 200 ducados. Evidentemente el mundo financiero, en un personaje de esta categoría, pues está a la orden del día. Hemos hallado muchísimos poderes de contratos de poder, de procuración. Por ejemplo, a Agustín Fonte, vuelve a sonarnos, ¿verdad?, el apellido catalán, mercader catalán, para cobrar a un mercader genovés. En este caso la cantidad eran 97.956 maravedíes. Ahí hay un ejemplo más, ¿verdad? Créditos, deudas con mercaderes florentinos, como le decía, con catalanes, por ejemplo, con un florentino, Francisco Lapi, por 200 euros. Perdón, 200. Bueno, 200 ducados, efectivamente. Cédulas de cambio, que saben ustedes que era, digamos, el instrumento que se utilizaba en aquellos momentos, ¿no? Por ejemplo, a otro mercader catalán como Rafael Codina, por un importe de 195.000 y tantos, dice el contrato, ¿no? 195.000 y tantos maravedíes, por una cédula librada por Lucas de Burgos, mercader estante en Cádiz. Otra cosa que realiza, comprar y vender censos. Es decir, cuando alguien necesita dinero en efectivo y tiene una propiedad, pues lo que hace es hipotecarla. Entonces este señor, que tiene un poder económico impresionante, le da el dinero en efectivo a cambio de que esa persona, esa familia, durante, bueno, puede ser a perpetuidad, porque hay censos perpetuos, hay censos redimibles que cuando se consigue recuperar, digamos, esa cantidad, se le devuelve a quien te ha prestado el dinero y se acaba con el censo. Por ejemplo, él con otros 24 de la ciudad pues trata de conseguir un censo de 300.000 maravedíes, por un importe de 3 millones de maravedíes, o también sobre tierras, ¿no? Por ejemplo, sobre 10 aranzadas de viña en el pago de la gallega, pues 5 ducados anuales. Y préstamos a la gente, ¿no? Concretamente aquí a otro miembro de la aristocracia local, a Francisco de Vera, la familia Vera, como saben ustedes, pues es un... Y sobre el ingenio de los sauces, pues bueno, ya le he dicho a ustedes prácticamente casi todo, ¿no? Era de la herencia paterna. 5 minutos, vale. Habría que poner de manifiesto los lazos que hay entre el azúcar y la esclavitud, ¿verdad? Por ejemplo, palabras de la profesora Viña Brito, que ya le digo que los Benavente obtuvieron importantes beneficios de sus propiedades en la isla de La Palma, actuando como simples rentistas. Hay también la posibilidad de que tuvieran otro ingenio en la isla de Tenerife, pero esto no lo puedo asegurar. En el documento habla de Tenerife, pero no he podido corroborarlo y por lo tanto lo dejo ahí. A una de las personas que más se encarga de aquello es otro catalán, Marcos Roberto, ¿verdad? Y el rendimiento que realiza de aquel ingenio pues se eleva a 1.600 ducados al año, como les decía, 600.000 maravedíes. Cuando nota cerca su fallecimiento, ¿verdad?, en 1556 lo traspasa precisamente a su hijo primogénito. También nos puede dar una idea, ¿verdad?, de la capacidad económica del personaje, la cantidad de personas que había a su servicio. Esclavos: María, Brígida, Antona, Francisca, Isabel, Tomé. Criados: María de Ortigosa, Francisca Gutiérrez, Beatriz, Bernardina Hernández. Amas: Benita, Esquivel, Salazar. Mayordomos: Gabriel Gómez, que es el que más aparece, Juan Camacho y Alonso Berjano.
yeguarizo, es decir, una persona para encargarse de su yeguada, Francisco Martín. Conocedor de vacas, como les comentaba antes, Santos González. Y bueno, pues como el tiempo apremia, vamos concluyendo. Yo creo que está claro, ¿verdad?, que estamos ante una extraordinaria amplitud y diversidad de los ingresos, de las fuentes de ingresos de aquel personaje, que una parte importante, evidentemente, él la trae ya como consecuencia de la herencia de su padre, pero que indudablemente su boda con una persona que era miembro de la aristocracia local, pues va a redundar todavía más en esa posición económica dominante, que sus actividades económicas pues realmente abarcan todos los campos de la actividad, desde la agricultura hasta terminar en las actividades financieras, que aúna muchos aspectos, ¿verdad?, en su persona, puesto que representa el estamento militar, clarísimamente, un capitán del emperador, un aspecto religioso, que muchas veces también van unidos, ¿verdad?, el hecho de ser comendador de la Orden de Santiago, su aspecto político como 24, como regidor de la ciudad, y evidentemente pues pertenecía a la élite social y económica de esta ciudad. Pero no puedo dejar de mencionar su labor como humanista, ¿no?, que incluso se puede ver, ¿verdad?, en este palacio, y la labor de mecenazgo que hizo en relación precisamente a un, no sé si genovés o de ascendencia genovesa, un tal Bernardino Riverol, un señor a quien él le pagó los estudios, es decir, lo becó, y que luego escribió un libro que no recuerdo el título, pero bueno, que va en definitiva en contra de la codicia y como elogio de lo que sería el título concretamente de este Bernardino de Riverol es Libro contra la ambición y codicia desordenada de aqueste tiempo, llamada Alabanza de la pobreza. En definitiva, un personaje, creo que máximo representante de lo que sería pues la aristocracia local y la élite social, económica y política de esa primera mitad del siglo XVI en nuestra ciudad. Nada más y muchas gracias por aguantarme. Enhorabuena al profesor doctor Miguel. Hago una llamada a don Ángel Horta y a la capilla musical de la Catedral de Jerez. Os colocáis las escaleras en el sentido noble, porque vamos a clausurar musicalmente el acto.